Buenas, en el siguiente tutorial sobre tablas dinámicas vamos a explicar cómo utilizar diferentes funciones cuando calculemos los resultados y cómo cambiar el formato de los valores que encontramos en la tabla dinámica. Cuando nosotros arrastramos un campo de tipo numérico al área de valores, Excel de forma automática nos muestra la suma de los valores que están en ese área. Y si arrastramos un campo de tipo texto, nos cuenta cuántos datos cumplen con los diferentes registros que se encuentran en el resto de áreas. En este tutorial veremos cómo cambiar las funciones que aparecen por defecto y cómo darles un formato a estos valores. También veremos cómo insertar formatos personalizados sobre los valores que hayamos obtenido. Lo primero que vamos a realizar es crear una nueva tabla dinámica, donde queremos conocer la suma de las ventas que tenemos por producto. Nos situamos en una celda de la tabla de datos y nos vamos a la pestaña Insertar. Y una vez allí, pulsamos en el botón Tabla dinámica y se nos muestra el cuadro de diálogo de Crear tabla dinámica. En esta ventana debemos indicar de dónde vamos a obtener los datos de origen de la tabla. Como hemos seleccionado previamente una de las celdas de nuestra tabla de datos, Excel se encarga de seleccionar todas las celdas que se encuentran en nuestra tabla. Por tanto, selecciona todas las celdas hasta que encuentra una columna vacía y una fila vacía. En nuestro ejemplo, ha seleccionado el rango que va de las celdas A1 a la celda F30. En la parte inferior indicamos dónde se va a crear la tabla dinámica. En el primer ejemplo, la vamos a crear en una hoja nueva, y al pulsar el botón Aceptar, se nos crea el diseño de la tabla dinámica en una hoja nueva, y en la parte izquierda de la hoja encontramos la tabla dinámica, que por defecto le asigna el nombre de tabla dinámica 1. Podemos modificar el nombre pulsando en el botón Tabla dinámica y se nos muestra el nombre de la tabla. Nosotros cambiamos el nombre y le llamamos Ejemplo 1. Otra opción de cambiar este nombre es pulsar en el botón de Opciones que encontramos en este desplegable y en el cuadro de diálogo Opciones de tabla dinámica cambiar el nombre de la tabla. Nosotros le volvemos a cambiar el nombre y le llamamos Prueba 1. Ya veremos en los siguientes tutoriales las diferentes opciones que se muestran en este cuadro de diálogo en las diferentes pestañas. Como queremos conocer la suma de las ventas por producto, movemos al área de valores el campo Ventas y al área de filas el campo Producto. Recordar que ya vimos en el tutorial anterior cómo podemos mover los campos a estas áreas. Otra opción es marcar directamente las casillas de verificación que se muestran delante de cada uno de los campos. Hayamos utilizado cualquiera de las dos opciones, Excel de forma automática agrupa los registros repetidos en el área de filas, es decir, muestra todos los valores de los productos que tenemos en la columna Producto, y muestra la función Suma para el campo Ventas, ya que como dijimos con anterioridad, al ser un valor de tipo numérico, inserta la función Suma para resumir la información de este área de valores. Como vemos, los resultados que obtenemos no se muestran con ningún tipo de formato. En nuestro caso queremos que se muestren los totales de las ventas en formato de moneda. La opción para cambiar el formato de estos valores es seleccionar las ventas de la tabla dinámica e insertar el formato moneda desde el grupo de opciones de número. Añadimos el campo zona al área de filas y vemos que el resto de valores que se generan se les asigna el formato moneda. El problema es si solo seleccionamos los valores que obtenemos sin seleccionar el total. Si luego añadimos otro campo a la tabla dinámica, este formato no lo asigna al resto de valores que se muestran, como vemos al insertar el campo zona en el área de las filas. Deshacemos lo que acabamos de hacer y vamos a volver a insertar el formato moneda, pero esta vez vamos a cambiar el formato desde el cuadro de diálogo Configuración del campo de valor. Tenemos varias opciones diferentes para visualizar este cuadro. Podemos hacer doble clic sobre el título del área que tenemos en la tabla dinámica, en nuestro caso suma de ventas. O nos situamos en el título y en la pestaña Analizar nos vamos a la opción Configuración del campo o mediante el menú contextual o la última opción es pulsar en la flecha que aparece al lado del campo en el área que encontramos en la parte derecha de la ventana y en el desplegable
pulsar en la opción Configuración del campo valor. Como vemos, tenemos diversas opciones para llegar al mismo sitio. Una vez en el cuadro de diálogo, pulsamos en el botón Formato de número y se nos muestra el cuadro de formato de celdas. Nos vamos a la categoría moneda y pulsamos en ambos botones de aceptar. Ahora se muestran los valores con el formato moneda. Si movemos el campo zona al área de filas, los valores que se muestran también aparecen con el formato moneda. Deshacemos el último cambio para que solo se muestre la suma de las ventas por producto. La siguiente tabla dinámica que queremos generar es el promedio de las ventas por producto. Por tanto, el único cambio que debemos realizar sobre la tabla con la que estamos trabajando es cambiar la función de los valores resultantes. Para cambiar la función que estamos utilizando, debemos volver a mostrar el cuadro de diálogo de configuración del campo de valor. Con cualquiera de las opciones explicadas anteriormente, accedemos a este cuadro. Y en la parte inferior de este cuadro, podemos elegir el tipo de cálculo que podemos utilizar para resumir los datos del campo seleccionado. Y en el listado que aparece en el cuadro seleccionamos la función promedio y pulsamos en el botón de aceptar y se muestra el promedio de las ventas que tenemos por producto. En la siguiente tabla dinámica queremos obtener el promedio y la suma de las ventas realizadas por nuestros vendedores. Podemos crear una tabla dinámica nueva siguiendo los pasos iniciales o eliminar todos los campos insertados en nuestra tabla dinámica. Nosotros utilizaremos la opción borrar todo que encontramos en el desplegable del botón borrar que aparece al pulsar en el comando acciones. Al pulsar en este botón, se nos muestra la tabla dinámica vacía. Arrastramos el campo vendedores al área de filas y para obtener dos funciones diferentes de un mismo campo, debemos arrastrar ese campo dos veces al área de valores, por lo que seleccionamos el campo ventas y lo arrastramos a la ubicación dos veces. Vemos que en ambos casos se nos muestra la suma de las ventas. Nos faltaría ir a la configuración del campo con las opciones vistas anteriormente y cambiar la función y seleccionar la función promedio. Para finalizar con esta tabla dinámica nos faltará insertar el formato moneda en ambas operaciones y también veremos cómo modificar el título que se muestra para representar la información de las operaciones generadas. Volvemos a utilizar la opción de configuración del campo de valor y pulsamos en el botón formato de número. Y seleccionamos la categoría moneda y al pulsar aceptar se muestran los resultados con el formato moneda. Hacemos lo mismo para el segundo campo para que también se muestre en euros. El último paso sería cambiar los títulos de los rótulos para los campos que hemos insertado en nuestra tabla dinámica. Nos situamos en el rótulo de suma de ventas y en la pestaña Analizar encontramos el cuadro Campo activo, con el texto del campo insertado. Lo modificamos y escribimos el texto Ventas totales. Nos situamos en el siguiente rótulo y podemos modificarlo desde el cuadro de fórmulas o cuando accedemos a la opción Configuración del campo valor en el cuadro Nombre personalizado y escribimos como nombre Promedio ventas. El siguiente ejemplo que vamos a crear es el número de pedidos realizados por zona, es decir, el número de registros que encontramos por cada zona. Eliminamos el diseño anterior desde el botón Borrar todo o desmarcando la casilla de verificación de los campos. Una vez tenemos la tabla dinámica vacía, arrastramos el campo zona a las filas. Y como queremos que nos cuente los registros que pertenecen a cada zona, debemos utilizar la función recuento. Si arrastramos un campo de tipo texto, Excel automáticamente cuenta los valores de esa columna que sean iguales a cada zona. Si en vez de arrastrar un campo de tipo texto, arrastramos un campo numérico, como por ejemplo ventas, inserta la función suma.
y desde la opción configuración del campo de valor deberíamos seleccionar la función recuento. Con ambas opciones se nos muestran los mismos resultados. Eliminamos uno de los campos del área valores pulsando en la flecha desplegable y seleccionando la opción quitar campo. Por último, queremos que se visualice el texto pedidos detrás del número que se muestra. Nos vamos a la opción configuración del campo de valor y pulsamos en el botón formato de número. Nos vamos a la categoría personalizada y creamos el formato personalizado para estos datos. En los tutoriales sobre formatos personalizados tenéis más información acerca de cómo generar estos formatos. En nuestro caso, seleccionamos la tercera opción, que se muestra en el desplegable, y escribimos detrás del formato numérico y entre comillas el texto pedidos. Por último, pulsamos aceptar y se muestra la información con el número de pedidos realizados por cada zona. El siguiente paso sería cambiar el rótulo del campo por el texto número de pedidos. Y también podemos cambiar las etiquetas de fila si pensáis que el texto que se muestra no resume la información que se muestra en la parte inferior. Nosotros lo vamos a cambiar y le vamos a poner zonas disponibles. Para poder modificar este rótulo, utilizaremos el cuadro de fórmulas. Para realizar el último ejemplo, eliminamos el diseño anterior desde el botón borrar todo o desmarcando las casillas de verificación de los campos. En la última tabla dinámica queremos conocer la cantidad máxima y mínima de unidades vendidas por nuestros vendedores. Arrastramos el campo vendedores al área de filas y para obtener dos funciones diferentes de un mismo campo, debemos arrastrar ese campo dos veces al área de valores, por lo que seleccionamos el campo cantidad y la arrastramos a la ubicación dos veces. Vemos que en ambos casos se muestra la suma de la cantidad. Nos faltaría ir a la configuración del campo y cambiar las funciones que vamos a utilizar. En el primer caso seleccionamos la función máximo en el cuadro de diálogo y pulsamos en el botón de aceptar, y en el segundo campo seleccionamos la función mínimo dentro del cuadro de diálogo y pulsamos aceptar. Y se nos muestra la cantidad de ventas máximas y mínimas vendidas por cada vendedor. Para finalizar con esta tabla dinámica, nos faltará insertar un formato personalizado en ambas operaciones, para visualizar el texto unidades detrás de los valores que hemos obtenido, y modificar el título que se muestra para representar la información de las operaciones generadas. Volvemos a utilizar la opción de configuración de campo de valor y pulsamos en el botón formato de número. Seleccionamos la categoría personalizada y nos situamos en la tercera opción que se muestra en el desplegable, y escribimos detrás del formato numérico y entre comillas el texto unidades. Al pulsar aceptar, se muestran los resultados en el formato personalizado que hemos definido. Nos situamos en el segundo campo que hace referencia a la cantidad mínima de unidades vendidas y nos vamos al botón formato de número que encontramos dentro de la opción configuración de campo de valor, y en la categoría personalizada seleccionamos la tercera opción y detrás del formato numérico y entre comillas escribimos unidades. El último paso sería cambiar los títulos de los rótulos para los campos que hemos insertado en nuestra tabla dinámica. Nos situamos en el rótulo de máximo de cantidad y en la pestaña Analizar encontramos en el cuadro Campo activo el texto del campo insertado. Lo cambiamos y le llamamos cantidad máxima. Y hacemos lo mismo con el rótulo mínimo de cantidad y lo renombramos con el texto cantidad mínima. Nosotros también cambiaremos el rótulo de las etiquetas de fila desde la barra de fórmulas e insertaremos el texto listado de vendedores.
Recordar que también podemos cambiar los rótulos de los campos desde el cuadro Nombre personalizado que encontramos en la opción Configuración del campo de valor. En los siguientes tutoriales veremos cómo utilizar la pestaña Mostrar valores como para obtener resultados en porcentajes y diferencias entre valores de la tabla dinámica. Con esto concluimos el tutorial sobre cómo utilizar diferentes funciones para el área de valores y cómo cambiar el nombre de los rótulos y el formato de los resultados que obtenemos en la creación de tablas dinámicas en Excel 2019. Espero que os haya servido de ayuda y no olvidéis suscribiros a mi canal para seguir aprendiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.